González Posada está también con nosotros esta mañana y le damos la bienvenida. Luis González Posada, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola Cristian, gusto saludarte, ¿cómo te va? No, el gusto es mío. Doctor, ¿qué ha pasado? Bueno, ¿Qué siente y qué ha pasado? ¿Cuál es el análisis que usted hace, no, con los años de experiencia en política respecto de a qué se debería este reglaje? Bien, primero decirle algo, ¿no? Yo creo que este es uno de los temas fundamentales para que todos los peruanos de oposición y de gobierno nos unamos contra cualquier reglaje, interceptación ilegal de teléfono, intervención de nuestros correos, porque esa siempre ha sido una sombra fascista que ha reaparecido de cuando a cuando en el Estado. Y los responsables, naturalmente, tienen que ser encausados penalmente. Ahora, sobre este tema es una responsabilidad del Ministerio Público intervenir en el acto, determinar, como tú dices, por qué se nos ha arreglado, cuál ha sido el objetivo, quién dio la orden, hacia dónde han ido esos archivos. Porque en este momento, pues, todos son especulaciones, no sabemos inclusive cuándo se ha hecho, si se ha hecho con la actual administración o con la anterior administración. Pero más allá de estas precisiones exigimos intervención inmediata del Ministerio Público y naturalmente transparencia en las investigaciones que se realicen. Correcto. Ahora, mirando hacia atrás, ¿no? En el último tiempo, digamos, ¿ha sentido algún recuerdo que muestre coherencia con lo que ahora usted se entera? Es decir, ¿siente que ha habido otras manifestaciones de este reglaje ahora que mira para atrás o no? No, yo le diría la verdad, nunca he sentido, digamos, ninguna amenaza de esa naturaleza, la cual siempre he repudiado, pero me parece oscuro, sucio. Por ejemplo, que alguien disponga que le intervenga en el teléfono de su casa, que escuchen sus conversaciones, de su familia, de sus hijos, obviamente con el plan después de ver qué debilidades tiene y ver cómo lo extorsiona. Entonces siempre me ha parecido una acción deplorable, ¿no? Que hay que combatir con extrema firmeza, y esa es una buena oportunidad de que el propio Migraciones, que ha anunciado públicamente su repudio a estas intervenciones, nos diga qué ha ocurrido, con documentos en manos, porque todos queremos sentirnos tranquilos. Mientras tanto, es difícil especular, ¿no? ¿Quién lo ha hecho? Correcto. Y para qué lo ha hecho? Exitoso. Correcto. Ministerio Público y finalmente, como usted dice, también Migraciones, el ministro de Justicia, ¿no? También se ha pronunciado respecto de la Autoridad Nacional de Protección de Datos, que justamente está adscrita al Minjus. A otros temas, entonces, Luis González Posada, el tema Venezuela y la decisión de este gobierno, del señor Óscar Maurtua, claramente, del canciller de la República, de no solamente de alguna manera reforzar las relaciones diplomáticas, las consulares, entiendo, no se habían perdido, sino poner a Richard Rojas con todo lo que eso conlleva, un señor que había sido rechazado por Panamá y el vínculo justamente con Vladimir Cerrón. ¿Cuál es el análisis, doctor? Bien, esa es una decisión realmente deplorable, que afecta todo el notable esfuerzo que había desarrollado la diplomacia peruana desde que constituyó el Grupo de Lima, y conjuntamente con 20 países del hemisferio y países europeos en conjunto sumamos 60, no se reconoció al gobierno de Maduro porque había sido resultado de un fraude y además porque estaba cometiendo violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Entonces este fue un esfuerzo notable. Nuestras embajadas en ese sentido, en diferentes eventos internacionales, hablaban con voz alta, escuchaban a las personas afectadas, entre otras cosas porque acá también hay 1.200.000 venezolanos que han llegado, ¿no? Resulta que esta política de primera línea, yo creo que es uno de los mejores que ha hecho en la historia del Perú, que es armar una plataforma, un bloque internacional para defender la democracia, fue ido abajo por un embajador cuyo deber era blindar y mejorar ese Grupo de Lima. Yo quiero decirle, por ejemplo, mira, Cristian, que yo estoy sorprendido porque tengo acá a la mano el discurso del señor Maurtua del 18 de diciembre del año pasado, muy poquito, donde textualmente, y me permito leer, dice: soy un convencido
de que el gobierno de Venezuela es una alianza de corrupción y narcotráfico. La corrupción es infame, las prebendas, las canonjías, las coimas. Además, en ese discurso, él plantea el relanzamiento del Grupo de Lima y dice que estamos frente a una dictadura feroz y que no podemos debemos permitir que se organice una nación como lo han hecho en Venezuela. Entonces me resulta bien difícil entender que esta persona que tenía ese activo, que estaba comprometida obviamente con los principios del Grupo de Lima, con la democracia, las libertades, hoy día pega un bandazo y se vaya al otro lado y reconozca una dictadura sin autorización y sin conocimiento del Grupo de Lima que formamos todos nosotros, ¿no? Entonces, este es un hecho realmente penoso y varios vienen ocurriendo, Cristian, ¿no? Por ejemplo... Correcto, pero señor Luis González Posada, no solamente el hecho de justamente reanudar estas relaciones con nombramientos de embajadores, sino a quien han nombrado. Por eso llama la atención no solamente fondo y forma respecto de la posición del señor Maurto. Entonces, yo también lo decía ayer y lo he dicho más de una vez sobre la presidenta del Consejo de Ministros y el señor Barriosel. O sea, tienen que haber funcionarios que no estén dispuestos a finalmente transar con imposiciones, repartijas, que no están en la línea de lo que debería ser la prioridad para el gobierno, para los peruanos. ¿Qué debería hacer el canciller? Mire, decide cumplir con la ley, porque la ley del servicio diplomático es clara en establecer que hasta un 20% de embajadores pueden no ser de carrera, es decir, de ser políticos, como llamamos, ¿no? Pero la misma ley del servicio diplomático dice en su primera disposición complementaria que quienes sean designados para estos cargos tienen que cumplir una serie de requisitos. Primero, ser peruano de nacimiento, no tener antecedentes judiciales, tener versación y conocimiento en estos temas internacionales y haber realizado actos encomiables, destacados para el Perú. Entonces, si usted presenta a una persona a un cargo, tiene que naturalmente que examinar su currículum y ver si encaja dentro de estas condiciones. Si no encaja, le tiene que decir al presidente las razones por las cuales no puede presentar esa candidatura. En el caso que usted se refiere, lo presentaron como candidato en Panamá y Panamá... Sí, Richard Rojas. Obviamente no aceptó. Entonces lo han derivado a Venezuela. Es bien complejo entender lo que está pasando con Maurto, ¿no? Porque él, digamos, él debe servir, como le decía, usted le dan el nombramiento y le dice, señor presidente, no califica, mire, esto es la ley del servicio diplomático, son estos los requisitos que piden, y el señor no cumple con estos requisitos, pero él ha firmado, ha dado el visto bueno, y han despachado al señor Rojas a Venezuela, de tal manera que eso es un acto impropio en el cumplimiento de la función ministerial. Bueno, entonces, no sé, quizá para hacer un poquito, de hablar simple, o sea, ha fallado el señor Maurto, o sea, ya se perdió el señor Maurto, o sea, ¿le parece que esta decisión marca que el señor Maurto ha dejado de lado lo que debería ser un canciller que finalmente impone la visión diplomática, el interés del país por sobre repartijas y pago de favores? ¿Hemos perdido al canciller Maurto? Mire, yo no puedo, ojalá que se rectifique, ¿no? Que vuelva, digamos, a lo que inicialmente fue, a lo que inicialmente decía y sostenía, repudiando la dictadura, defendiendo los derechos humanos, las libertades cívicas. Bueno, ese Maurto ya no está. Hoy día está el otro Maurto, y yo recuerdo mucho que Bellido, cuando era primer ministro, dijo públicamente que Maurto debe cumplir los planteamientos de un gobierno de izquierda, y ese gobierno de izquierda públicamente lo ha dicho no una sino 100 veces, entre otras cosas dice que Venezuela es una dictadura, es una democracia, no es una dictadura. Sí. Bueno, lo ha vuelto a decir de hecho el lo ha vuelto a decir de hecho el ¿cómo se llama? El hoy embajador en Venezuela. Doctor González Posada, una última para terminar. Si ya no es ese Maurto, sino el otro, ¿qué puede hacer el Congreso de la República, la Comisión de Relaciones Exteriores? Bueno, la Comisión tiene que convocar a Maurto para que dé una explicación, primero porque ha decidido restablecer relaciones diplomáticas con una dictadura al margen del Grupo de Lima, ¿no? Y en segundo lugar, que dé una explicación sobre este nombramiento, y en tercer lugar, que también dé una explicación
sobre la interferencia en asuntos de competencia interna de personas como Evo Morales, que llegan al Perú, hacen campaña por la Asamblea Constituyente con protección del Estado, con automóviles, le dan almuerzos, comidas, y ahora está formando un partido político, el MAS, similar al sur, en la zona sur. Eso se llama injerencia en asuntos de competencia interna de un país, lo cual no puede ser aceptado. Entonces yo creo que hay varias preguntas que debería hacer el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en pleno ejercicio de su función democrática. Correcto. Doctor Luis González Posada, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo, Cristian. Un abrazo.